A ver, explícame ahora. Mira, cuando te hablaba que hemos sacado el anillo del costado, todo esto han sido una serie de anillos que están propuestos. El espiral desde adentro se desenvolvía hacia afuera. ¿Ya? Entonces, la única manera metodológica de poder excavar esto es desmontar el anillo 2 que está en el entorno, primero, para darnos cuenta cómo está el contexto. Entonces, todas esas piedras han sido colocadas allá en ese espacio importante que comandamos, ¿no? Numeradas, codificadas para hacer una fotogrametría. Pero ahora nos queda en el centro, porque en el centro, donde está sepultada la tumba, solamente cabe un hombre parado ahí. Entonces no hay manera de que excave. Si se agacha no puede, pues está en el centro, ¿no? Entonces ahora nos queda desmontar todo eso para tener el espacio suficiente y recién comenzar a excavar la tumba. La tumba se estima que debe estar a 3 metros de profundidad todavía, lo que es en el núcleo del templo, ¿no? Y es una tumba que probablemente todas las evidencias nos hacen pensar que se trata de una tumba de una mujer, de un personaje femenino, que sería la tumba de jerarquía más importante que se ha descubierto en las Américas, en América del Sur. Y casi en Mesoamérica todavía no tenemos la Dama de Rojo, que era una especie de vínculo con Pacal en México, pero no son tan antiguas como estas. Una tumba de 5.300 años antes del presente involucraría pues un concepto religioso, un pensamiento, una cosmovisión y un matriarcado, un manejo dentro de todo este tramo. Por eso es que la arquitectura es un personaje que envuelve el espiral, ¿no? Que las extremidades inferiores, que son como una especie de piernas, envuelven el centro de la espiral. Y ese centro es una representación casi como podría ser el útero, con el cordón umbilical, que es esa línea que está ahí. ¿Ves esas piedras que están orientadas hacia el norte? Sí. Es como un cordón que sostiene este útero, que es el vientre de la madre tierra, ¿no? Vinculado también con la constelación Orión, con la parte astronómica. En determinados días del mes de junio, por ejemplo del 19 al 21, que se produce el solsticio de junio, el sol que sale por el este, al fondo de esos cerros, cae directamente como si fuera una luminaria que enfoca en el centro de la espiral. Entonces, por eso es que cuando descubramos la tumba del personaje más importante que está sepultada ahí, queremos diseñar con un arquitecto una arquitectura que sea capaz de tener un capelo, una parte en el superior que sea transparente, con un acrílico, que brote la luz nuevamente al interior y que sea circular, de tal manera que el turista venga, el visitante camine alrededor y desde 2,20 metros por lo menos de altura vea en planta toda la arquitectura en forma de espiral, ¿no? Eso cuando esto se convierte en un museo de sitio. Claro, esto se convierte en un centro de peregrinaje. La idea es que no queremos que Monte Grande tenga demasiada carga turística, sino que más bien, como este es la evidencia más antigua del cacao en el mundo, hasta ahora, que se ha registrado, entonces venga un segmento de turistas de manera espiritual, detrás del cacao, de un cacao que sea procesado en batanes de piedra, que sea molido, que sea un poco procesado con la recuperación ancestral de miles de años. Y la gran pregunta es por qué el cacao está en los templos, porque el cacao, aparentemente mezclado con otra especie botánica o con un caracol, ha sido un alucinógeno más potente que la ayahuasca o que el San Pedro. Por eso es que está en los templos ceremoniales, por eso ha sido representado en mazorcas de piedra, en mazorcas de concha espóndilos y hasta en mazorcas de oro, ¿no? Está representado el cacao. Eso nos dice a nosotros que hay una visión del cacao como un árbol sagrado, y el cacao se origina en la Amazonía como especie botánica, hace casi 10 millones de años estuvo ahí.
y hace 7, 8 mil años probablemente cuando el hombre era cazador-recolector, ¿no? Cuando todavía no había un asentamiento físico en un lugar, recolectaba estos frutos, comenzó a verlos crecer y se produjo la domesticación. Todavía no es posible determinar en qué lugar, pero sí se ha hecho en las culturas de la Amazonía. Ahora existe Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia, en la parte de los llanos de Mojo, Perú, pero antes era una sola Amazonía. No había países. Esa delimitación política actual de los países es reciente, a raíz de la emancipación de la colonia de España, ¿no? Y en el otro lado, en Brasil, de Portugal. Entonces, antes era una sola Amazonía. Y eso es lo que estamos nosotros ahí identificando primero, el tema del cacao, como una especie muy importante, como una bebida sagrada de los dioses, pero sobre todo para que esto se convierta en una cadena productiva para los agricultores locales. O sea, ¿cómo podemos nosotros dotar de las herramientas y de la base principal a los agricultores de manera científica? Es a través de la investigación y la presencia del cacao, ¿no? En ese proceso estamos buscando tener una metodología sumamente cuidadosa para investigar. No hay una metodología establecida, fija, que te diga, así hay que excavar este tipo de sitios, porque este sitio es único en América del Sur. El espiral es el símbolo más antiguo y universal en la historia de la humanidad. Y aquí está presente, ¿no? El espiral está en el ADN, está en los remolinos del viento, está en los remolinos de las aguas, y ahora lo tenemos acá, construido y edificado por una comunidad que nosotros estamos identificando lo que pertenecería a la cultura Marañón. La cultura Marañón es una cultura milenaria que se desarrolló en toda esta parte del valle del río Marañón, que además es el que da origen al gran río Amazonas, ¿no? Uno de los más largos del mundo, y que este valle ha estado poblado hace miles de años y con la presencia del cacao, que el cacao era cultivado en verdaderos jardines botánicos. El árbol que le hacía sombra al cacao podría ser un cedro, ¿no? Un ispingo, una madera propia de la Amazonía que le servía de sombra y que podía interactuar, intercambiar la polinización de las flores para tener un aroma totalmente especial, ¿no? Para terminar esta explicación, Quirino, la importancia del cacao, la importancia de la ubicación de esta zona, nos podría también advertir que existe también un centro de biodiversidad en el mundo y quizás estamos dentro de él. Sí, sí. Yo creo que efectivamente tú tienes razón. Un centro de biodiversidad donde convergen una serie de especies únicas en el mundo y que están adaptadas y que han vivido por años en este microclima, ¿no? Y que la tierra, que es la madre tierra, lo que le nutre de los elementos adecuados a las plantas para que tengan una calidad única. Por ejemplo, la alta calidad de teobromina de los árboles de cacao de más de 100 años acá es único, no vamos a encontrar en otro lugar. Podemos encontrar mazorcas de cacao y plantas que muy pequeñas producen cientos de mazorcas de cacao, pero no tienen la calidad de teobromina. ¿Y sabes quién nos está dando esa catación? Las especies animales. Un mono cacahuero o una ardilla al CCN 51 no lo comen, porque no encuentran en ellos esa respuesta de alimento que lo tienen los árboles milenarios, sagrados que están siempre aquí. Y si los animales que son sensibles y prácticamente sabios en este conocimiento, los humanos a veces nos guiamos solamente por la forma. El aspecto. Así es. Sí. Y nuestros antepasados ya lo habían descubierto mucho antes que nosotros. Sí, es importante lo que tú dices porque fíjate, ahora cuando hablamos del comercio a la Comunidad Económica Europea, el otro día hablaba en una conferencia con un amigo, Achille Bianchi, que es un experto de comercio en italiano, y ponía todas las normas de lo que exige el mercado de la Comunidad Económica Europea. Y yo le digo, sonriendo, amigo Achille, eso ya lo practicaban hace más de 5.000 años nuestras culturas de la Amazonía. La armonía, el respeto por la naturaleza,
el no matar, por ejemplo, a los ciervos, a las venadas hembras, porque eran las que procreaban la especie, reproducían la especie, y para cortar una planta había que ver los ciclos de la luna, y para cortar algo había que pedirle permiso, ¿no? Como si fuera un ser de la misma calidad y de las mismas condiciones que el ser humano. Yo creo que hemos cambiado, fíjate, Eduardo, de concepto a raíz de la conquista de España, ¿no? Aquí nosotros en el mundo amazónico y andino, todo era un universo donde el hombre solamente era una pequeña parte de ese universo. Y alguien nos engañó con este cambio de cultura, con este choque, de que el hombre es el dueño de todo. Pero no sé en qué momento le otorgaron ese título, porque no es dueño. Entonces el hombre lucha contra la naturaleza, envenena las aguas, contamina los ríos, destruye los cerros, quema los bosques, destruye todo sin saber que se está autodestruyendo él mismo. Había un respeto en las comunidades ancestrales precolombinas que ni siquiera podía haber un combate en la madre tierra fértil. Tenía que buscarse los desiertos, las zonas que estaban apropiadas para poder incluso pelear. Entonces hay todo un concepto totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Imagínate quién podría osar cortar árboles sin ninguna razón o solamente para tenerlo despejado. No era posible. Aquí lamentablemente se produjo un impacto muy fuerte en la década del 60. Jaén era un valle de la Mojú muy rico y había árboles de cacao por todos lados. Era un bosque de cacao. Había guacamayos que volaban en las copas de los árboles de cacao, monos, mariposas y todo. Y viendo el tema del gran fenómeno del arroz traído desde el Asia y China. Y tumbaron todos los árboles, destruyeron el medio ambiente, la ecología, y ahora ves una zona desértica con pocos cultivos de arroz que ahora con la sequía se están prácticamente perdiendo, ¿no? Para terminar, Quirino, ¿cuál sería el mensaje que quisiera dar a nuestros amigos que se interesan por el patrimonio cultural del Perú y quizás patrimonio cultural de la humanidad que estamos a punto de descubrir, el hallazgo que pronto vendrá? Yo creo que, fíjate, el patrimonio cultural de las culturas ancestrales, precolombinas y cualquier cultura antigua es un mensaje que nos da la humanidad y es patrimonio de la humanidad. Entonces, cualquier hallazgo importante que está cargado de un conjunto de conocimientos, ¿no?, de diferentes tipos, es también una lección para la humanidad. Entonces, de alguna manera, de diversas actividades, de diferentes puntos de vista, los seres humanos tenemos que contribuir, ser más solidarios y interesarse por ese pasado, ¿no?, para que nosotros conozcamos en el presente y tengamos una proyección hacia el futuro. Si nosotros no somos capaces de entender cómo las antiguas culturas ya eran perfectamente tecnológicas en la construcción de edificios antisísmicos, en la construcción del manejo de espacios que son totalmente adecuados, ¿no? No construir en el lecho de los ríos, por ejemplo, porque se inunda, ¿no? Creo que podemos rescatar un conjunto de cosas y enseñarle a nuestros jóvenes, enseñarle a esos niños que la tecnología los está absorbiendo y les está cambiando su esquema. Ya no hay nadie que dibuje, que escriba a mano, que lea un libro, que abrace a un árbol y que sienta ese espíritu de ser humano, de la vida, de ser solidario. Entonces creo que si nosotros logramos hacer este descubrimiento, Eduardo, va a ser un aporte para la humanidad interesantísimo, para el conocimiento de la humanidad, de nuestros ancestros, y creo que estando juntos, todos, cada uno con un aporte pequeño, ¿no?, vamos a poder lograrlo. Yo algún día me gustaría que todos los que están contribuyendo con esta investigación científica vengan a visitarnos y vean directamente lo que estamos haciendo, lo que estamos aportando con un pequeño grupo de personas, de especialistas, de profesionales que están apostando también por un resultado
que va definitivamente a permitirnos reescribir varias páginas de la historia, ¿no? Que hasta ahora conocemos. Muchas gracias, Quirino. Gracias, gracias. Esperemos ese hallazgo. Gracias.